Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más porque Él nos permite poder conectarnos, poder juntos transmitir la palabra del Señor, estudiarla y poder aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Como siempre lo hacemos, siempre damos la bienvenida y luego damos este tiempo en oración para que el Señor pueda enviarnos su Espíritu Santo para que sea Él quien nos pueda hablar en esta noche. Vamos a orar juntos y a entregarle al Señor este tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor. Tú eres el que nos da la oportunidad, nos concede el privilegio y la bendición, Señor, de poder reunirnos juntos para poder transmitir, Señor, esta palabra, para poder transmitir el estudio, Señor, de la carta a los romanos y juntos poder aprender con mis hermanos en esta hora. Te suplicamos, Cordero de Dios, que seas tú con nosotros, que alumbres nuestro entendimiento, que seas tú, Señor amado, quien selle esas palabras que has dejado escritas en la Biblia, para que nosotros podamos, Señor, crecer, madurar y abundar, Señor, en todas aquellas cosas que tú has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Desde ya te honramos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todas las bendiciones con las cuales tú nos has rodeado. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos nuevamente, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad siempre de poder conectarnos juntos y aprender la palabra de Dios. Estamos dando lo que hemos recibido de gracia, lo estamos transmitiendo a todos ustedes para poder aprender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Hemos estudiado ya la introducción, hemos entrado ya al capítulo 1 de la carta a los romanos y hemos avanzado hasta el versículo 7. Nos quedamos la semana pasada hablando acerca del versículo 6 y 7 del capítulo 1 de Romanos, hablando de cómo el Señor pide que nosotros seamos santos. El Señor Jesús dice que somos llamados a ser santos. Voy a leerlo rápidamente para que nosotros nos recordemos un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada. Dijimos Romanos capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, que nosotros también tenemos el llamado a ser santos. La santidad, decíamos la semana pasada, que es algo instantáneo en nuestras vidas cristianas, pero también es algo progresivo. Es instantáneo porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, la santidad se nos es dada, se nos es otorgada a cada uno de nosotros. ¿Pero qué es santidad? Santidad no es la aureola y alitas que salgan detrás de nuestra espalda. Santidad lo que significa es ser apartados del mundo, apartados del pecado y consagrados para Dios. Así es que santos, somos llamados a ser santos. Cuando recibimos a Jesús, somos apartados para Él. Pero eso no significa que ya no necesitamos hacer nada por la santidad en nuestras vidas. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos ir haciendo avances en nuestra vida cristiana y obteniendo mayor santidad de parte de Dios. Así es que ese es nuestro trabajo. Eso es algo que nosotros debemos de ir desarrollando poco a poco en nuestra relación con Dios. La santidad se va adquiriendo en nuestras vidas. Si como cristianos no tenemos como meta la santidad, estamos perdiendo un poco el tiempo. Porque ser cristiano no solamente es congregarse, cantar, leer la Biblia, tener un devocional y ya estuvo, aprender unas cuantas cosas de la Biblia. Ser cristiano involucra ir creciendo en santidad, ir madurando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. De eso estuvimos hablando entonces la semana pasada, con eso concluimos el estudio de la semana pasada. Ahora vamos a entrar a hablar desde el 8 hasta el versículo 17, Romanos 1, desde el 8 hasta el 17. Allí el apóstol Pablo trata algunos aspectos diferentes aspectos como introducción para todos los hermanos que vivían en Roma. Así es que eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio.
Vamos a estar viendo aspectos generales que el apóstol Pablo le habla a los hermanos que están en Roma. Para eso creo que veamos nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos los aspectos generales. El apóstol Pablo menciona que él tenía varios motivos por los cuales quiere estar con los hermanos en Roma. Ese es el primer aspecto por el cual Pablo escribió esta carta, decirle a los hermanos que él tenía motivos, él tenía deseos de querer verlos y estar con ellos. En segundo lugar, el apóstol Pablo también da gracias a Dios por todos los creyentes. Y esto de dar gracias realmente es un distintivo de madurez cristiana en una persona. Pero eso es lo que el apóstol Pablo hace, dar gracias a Dios por todos los hermanos que están en Roma, en la iglesia en Roma. El tercer aspecto que está ahí escrito es: la gratitud es una virtud que debe ser cultivada y apreciada en cada una de las personas. Qué importante es estos aspectos que el apóstol Pablo va a tratar en estos versículos, desde el verso 8 hasta el versículo 17, donde vamos a iniciar ahora estudiando esta carta a los romanos. Veamos, el versículo 8, Romanos 1:8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Hay por lo menos 5 aspectos que el apóstol Pablo menciona en estos versículos. 5 aspectos diferentes que el apóstol Pablo les menciona a todos los hermanos que estaban en Roma. Veámoslos de una manera general y después los vamos a ir desglosando uno a uno con respecto a los versículos. Recordemos, estamos estudiando la carta a los romanos y ahí entendemos lo que Pablo le escribió a todos los hermanos. No fue a una iglesia específica, sino que a todos los hermanos que se congregaban en hogares, en casas de diferentes cristianos, y por ende así era la iglesia de Cristo en ese momento. Veamos entonces estos aspectos generales. Son 5 los aspectos generales mencionados acá. En el versículo 8 que acabamos de leer, vemos en primer lugar cómo el apóstol Pablo resalta la fe de los hermanos en Roma. De los versículos del 9 al 10, ahí vemos las oraciones que Pablo tenía. Ya lo vamos a ver más adelante. Del versículo del 11 hasta el versículo 12, el apóstol Pablo les dice que él quiere estar con ellos porque él quiere compartirles, darles algún don espiritual a los hermanos. Qué importante, qué genuino deseo e interés del apóstol Pablo de querer estar con los hermanos allá en Roma. De los versículos 13 al 15, el apóstol Pablo les dice que él quería obtener un fruto de ellos. Y el versículo 16 al 17, el apóstol Pablo quería mostrar el poder del evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo quería mostrar, el poder del evangelio a todos los hermanos que estaban allí reunidos y vivían juntos en Roma. Veamos, el versículo 8 que ya leímos, Romanos 1:8, el apóstol Pablo lo primero que resalta es la fe de todos los hermanos que estaban en Roma. ¡Qué precioso! La fe es una palabra muy pequeña, pero realmente es algo grande, es algo sumamente amplio en la vida cristiana. El apóstol Pablo resaltaba la fe de todos los hermanos en Roma. Ahí tenemos esta imagen, como ellos estaban congregados, reunidos en casas, pero Pablo resalta esta hermosa cualidad que ellos tenían como romanos. Ellos se encontraban viviendo en el centro del poderío político del mundo para ese momento. A pesar de que ellos estaban en el centro de ese poder político y económico, ellos podían como cristianos cultivar una fe. Ellos podían cultivar algo que Dios aprecia mucho de sus hijos. Así es que Pablo resalta la fe de ellos,
Su fe, dice el apóstol Pablo, que su fe era excelente y era sólida, y se daban a conocer, todos los hermanos que estaban ahí en Roma, se daban a conocer a los demás por esta preciosa característica. Dios es quien escoge no solo a los pastores de una iglesia, sino que también Dios escoge a los miembros de una iglesia. ¿Por qué yo menciono este último aspecto? Que es Dios quien escoge a los pastores, a un pastor para una iglesia, pero es Dios quien también escoge a los hermanos para una iglesia. Esto es importante que nosotros entendamos. Pablo estaba resaltando la fe de los hermanos en la iglesia de Roma, en las iglesias que estaban en Roma. Esta es una cualidad bien importante que también nosotros como hijos de Dios y como pertenecientes a una iglesia debemos desarrollar en nuestras vidas, la fe. Nuestra fe debe de ir creciendo en Dios, creciendo cuando vemos las obras de Dios en derredor nuestro. Necesitamos crecer en fe para con Dios. Ahora, es Dios quien escoge al pastor de una iglesia, pero también Dios escoge a los hermanos para que estén juntos en una iglesia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y el versículo 17, la palabra de Dios nos dice, obedeced, nos habla a nosotros como cristianos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios tiene una institución a la cual Él nos hace pertenecer y esta se llama iglesia. La iglesia, a manera general, es el cuerpo de Cristo. Dios escoge los miembros de la iglesia, pero también Dios escoge a los líderes. Nuestra labor como ovejas es ser obedientes a los pastores, pero nuestra labor como pastores también es tratar bien, edificar, ayudar a crecer al rebaño que Dios tiene a nuestro cargo. Así es que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Ni uno ni otro es más o es menos. Todos nosotros nos necesitamos, porque así lo dice la Escritura. La Escritura dice que uno con otro nosotros nos estamos puliendo. ¿Quiere ver lo que dice conmigo Hebreos 27, 17? Proverbios. Es Proverbios 27 y el versículo 17. Dice, hierro con hierro se aguza. Aguzar es sacar filo o limarse. Eso es aguzar. Dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aún dentro de las iglesias, aquellos hermanos que son como una lija, los necesitamos para que pulan nuestro carácter también. Dios lo ha establecido de esa manera. Dios nos ha puesto en un cuerpo para que unos con otros aprendamos a pulirnos, a aguzarnos. Dios usa a los pastores para pulir a las ovejas, pero también Dios usa a las ovejas para pulir a los pastores. Así es que por eso nosotros debemos de estar en el lugar correcto. Debemos de estar en la iglesia correcta, en el lugar que Dios ha escogido para nosotros. Esto es importante. Nosotros no debemos escoger la iglesia. Dios tiene que escogernos la iglesia a donde debemos de asistir. El apóstol Pablo aquí en la iglesia de Roma estaba resaltando, estaba dándole alabanzas a los hermanos porque su fe era oída por todos alrededor de Roma. Así es que de la misma manera nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe en el lugar donde Dios nos ha establecido. Quiero leer unos versículos para ustedes, 2 versículos, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, nosotros debemos de orar a Dios, pedirle a Dios que Él nos lleve a la iglesia que Él ha escogido para nosotros.
No podemos andar buscando ni saltando de una iglesia a otra. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos permita llegar al lugar que Él ha escogido para nosotros. Así dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 12 y el versículo 4 al 7 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, dice el verso 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, Dios nos escoge un lugar para que nosotros pertenezcamos a ese lugar. El lugar que Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Está hablando de una iglesia local, básicamente, este versículo. Pero vea qué necesario es que dejemos que Dios escoja el lugar en el que nosotros debemos de congregarnos. Dice el versículo 6, y ahí, el lugar que Dios escogiere para nosotros, nosotros debemos de ir a ese lugar, buscarlo e ir a ese lugar. Y dice: y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Eso realmente es una iglesia. Esa es una iglesia local. Esa es una iglesia donde las personas, un lugar donde las personas, las familias se reúnen. Pero si lo notó, es Dios quien escoge el lugar para que nosotros vayamos a Él. Todavía el versículo 13 y 14 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere en una de tus tribus, ahí ofreceréis tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Qué importante es entonces que nosotros aprendamos a ir a congregarnos, a pertenecer al lugar que Dios ha escogido para nosotros. Pablo estaba resaltando a los hermanos en Roma, estaba resaltando la fe que ellos mostraban en medio del cuerpo de Cristo. Así lo dice, lo leímos, Romanos capítulo 1 y el versículo 8. Primeramente, lo primero que Pablo quería dar a conocer en estos 5 aspectos generales que estamos viendo es que él dice: quiero resaltar la fe que hay en ustedes. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Solo pregunto, ¿cuál es la característica de nuestra iglesia? ¿Cuál es la característica? ¿Hay fe? ¿Hay milagros? ¿Hay obras? ¿Qué hay para que seamos conocidos en todo el mundo? Ese es el primer aspecto que el apóstol Pablo quería resaltar. Ahora, el segundo aspecto que Pablo quería resaltar, de los versículos 9 hasta el 10, 9 y 10, Pablo quería ver las oraciones. Aquí vemos en estos versículos 9 y 10, vemos las oraciones de Pablo. En primer lugar, lo que aprendemos aquí es que cuando nosotros oramos, no sabemos cómo va a responder el Señor. Pablo sí llegó a Roma, pero en calidad de prisionero. Eso es lo que dicen los versículos 9 y 10, ya lo vamos a leer. Pablo llegó a Roma, pero en calidad de prisionero. Ahí está la escritura, Hechos 28, 14 al 16. Pablo efectivamente llegó a Roma sin novedad, como él estaba orando al Señor. Cuando llegó Pablo a Roma, primero lo tuvieron que arrestar, lo tuvieron que abofetear, Pablo naufragó y por último lo mordió una víbora. Pero llegó a Roma. A menudo la manera en la que Dios responde a nuestras oraciones difiere mucho de lo que nosotros esperamos. Ya voy a leer lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Veamos este aspecto. El apóstol Pablo aquí en Romanos 1 y el versículo 9 y 10 dice: porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, no paraba, no se detenía Pablo. Dice que sin cesar hago
mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo entonces quería ir a Roma, y Pablo oraba a Dios sin cesar, dándole gracias por la fe de ellos, pero también Pablo oraba a Dios para que le concediera la oportunidad de ir a Roma. Como dijimos en la introducción de este estudio de la carta a los romanos, Pablo estuvo en Corinto escribiendo la carta a los romanos, y fue tiempo después, años después, cuando Pablo pudo ir en persona a Roma. Pero como leímos en la imagen anterior, Pablo llegó a Roma, pero no sabía de la manera en la cual Dios le iba a permitir llegar a Roma. En Hechos capítulo 28, ahí se nos describe cómo todo lo que el apóstol Pablo pasó para poder llegar a Roma. No lo puedo leer todo el capítulo 28, pero vamos a leer del versículo 14 en adelante, 14 al 16. Dice el versículo 14, Hechos 28, 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Para este momento ya Pablo había pasado todo lo que dijimos hace un momento. Lo habían agarrado, lo metieron preso, lo abofetearon, tuvo que naufragar, porque cuando iba de camino para Roma, en el barco en el que iba, el barco naufragó. Y se recuerdan que el barco se descompuso, se desmanteló y fueron a parar a la isla de Malta. Todo eso está aquí en el capítulo 28 de Hechos. Y allí en la isla de Malta, cuando estaban reunidos con unos hermanos en medio del fuego, ahí de en medio salió una serpiente y mordió esa víbora, dice la escritura, mordió al apóstol Pablo. Todo eso tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, pero finalmente él llegó a Roma, como se los dice aquí, y luego fuimos a Roma. Versículo 15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, ya era Roma, y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos. Pablo en ese barco iba para Roma, como se lo había pedido a Dios en oración, que quería ir a ver a los hermanos allá en Roma. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios nos va a responder. Nosotros oramos de cierta manera, pero el deseo de Dios es respondernos de una manera muy diferente de como nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera. Mas sin embargo, Dios es así. Los planes y los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Pablo entonces llegó a Roma, pero llegó en calidad de preso. Así es que dice el versículo 16, Romanos 28, 16, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Finalmente, la oración de Pablo, que él le pedía a Dios que pudiera llegar a Roma, aquí en el capítulo 1 y el versículo 10, Pablo llegó a Roma. Pero no en la manera que cualquiera hubiera pensado, que un apóstol llegara y lo recibieran con aplausos y le tendieran la alfombra roja. Pablo llegó después de haber experimentado muchas tribulaciones, muchas dificultades, pero finalmente llegó donde Dios quería que estuviera, en Roma. Pero ¿qué es lo que dice Isaías 55 y el versículo 8 y 9? Veamos aquí lo que dice Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros diferimos en cuanto al pensar de Dios y a nuestro pensar. Nosotros pedimos algo a Dios en oración y Dios dice, sí, te lo voy a dar, pero no ya, dentro de 20 años. Y quizás nosotros nos frustramos y decimos, Señor, pero es que yo lo quiero ya. Y Dios dice, no, es que no es el tiempo todavía para que yo te lo dé. Todo lo que aprendemos con la carta que escribió Pablo a los romanos.
Pablo entonces, estábamos diciendo desde el principio, Pablo en primer lugar resaltó la fe de los hermanos que estaban en Roma. Bueno sería que le pidiéramos al Señor en oración que nuestra fe aumente cada día más y que muchos puedan conocernos también a nosotros por medio de nuestra fe. En segundo lugar, hemos dicho que las oraciones de Pablo están registradas acá, el versículo 9 y 10. Pablo dice que él oraba al Señor por los hermanos en Roma todos los días, pero también Pablo oraba para que Dios le abriera puertas y le permitiera poder ir a Roma. Y finalmente Dios lo hizo. Dios le respondió al apóstol Pablo. Él fue a Roma, pero después de muchas dificultades que él tuvo que enfrentar. Pero sigamos adelante. En tercer lugar, dijimos que el apóstol Pablo estaba hablando en estos primeros versículos acerca de de dar algún tipo de dones a los hermanos que estaban en Roma. Para eso quería ir Pablo. Pablo no quería ir a lucrarse de ellos, no quería ir a recibir ofrendas, no quería ir a recibir que lo atendieran súper bien cuando fuera a la iglesia a Roma. Pablo quería ir a visitar a los hermanos en Roma para darles algún don, para imponer sus manos sobre ellos y que todos pudieran recibir dones espirituales de parte de Dios. Veamos lo que dice aquí en el versículo 11 y 12. Romanos 1, versículo 11 y 12 dice: porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual. Qué precioso, qué bonito el deseo del apóstol Pablo, qué genuino su deseo. Pablo quería ver a los hermanos en Roma para comunicarles, para ministrarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, dice. Y el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En tercer lugar, el apóstol Pablo entonces quería llegar a Roma para poder darles a los hermanos algún don. Aquí tenemos esta imagen y dice en primer lugar, Pablo quería darles, ministrarles, comunicarles algún don. Los dones espirituales ayudan a establecer a las personas en el cuerpo de Cristo. Es necesario que nosotros como cristianos desarrollemos los dones espirituales. Ahora, no nos vayamos a confundir, porque los dones no son la meta. Los dones son algo esencial en nuestra vida, algo importante. Dice en segundo lugar, un don nos mantiene a una persona ocupada, arraigada y cimentada en Dios. Por eso el apóstol Pablo quería llegar a Roma e impartirles algún don a los hermanos. La Escritura nos dice que todos nosotros debemos de buscar los dones del Espíritu. Así nos dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 31. Se los voy a leer mientras está la imagen. 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Cuando nosotros fluimos en algún don espiritual, dice la palabra también que nosotros nos edificamos unos a otros. Así lo dice 1 Corintios 14 y el versículo 26. Dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, dones de lengua, ¿verdad? Tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Y qué decir del Salmo 133 del 1 al 3? De esta manera, lo que el apóstol Pablo quería llegar a hacer cuando llegara a la iglesia, a visitar a los hermanos en Roma, el apóstol Pablo quería ministrarles, impartirles algún don espiritual. Esa es la labor de siervos como Pablo, de hombres llamados a ser apóstoles como el apóstol Pablo. Ellos imponen sus manos sobre el cuerpo de Cristo, sobre los miembros del cuerpo de Cristo y dan dones.
Ahora, nosotros conocemos, 1 Corintios capítulo 12 nos habla precisamente de los dones espirituales. No es una persona la que da los dones, es el Espíritu Santo. Así dice 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya leímos el versículo donde el apóstol Pablo nos dice que procuremos los dones mejores. Son 9 los dones del Espíritu. Yo no me quiero extender mucho en esto porque nosotros como cristianos conocemos de los dones espirituales. Son 9 dones del Espíritu. ¿Cuál de ellos fluye dentro de nosotros? Solo es una pregunta. Porque nosotros debemos de fluir en algunos. Si pudiésemos en más de uno, deberíamos de fluir en los dones del Espíritu. Porque como leímos en la imagen anterior, los dones nos mantienen enfocados, nos mantienen ocupados en buscar, en agradar a Dios, en bendecir a nuestros hermanos. Si alguien profetiza, edifica a la iglesia, así dice el capítulo 14 de 1 Corintios. El que profetiza edifica a los hermanos de la iglesia y da testimonio a la gente de afuera que Dios está en medio nuestro. Pero el apóstol Pablo pregunta, ¿qué hay cuando se reúnen? ¿Chambres? ¿Griterías? ¿O que se están acusando? ¿O que cada quien se está haciendo mejor o queriendo hacerse el mejor? No es eso el motivo de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Hay salmos, hay dones fluyendo en medio de ustedes, dice lenguas, revelación, interpretación de lenguas. Eso debería de haber dentro de nuestras iglesias, pero eso, el liderazgo es el encargado de enseñarle a todos los miembros del cuerpo de Cristo cómo podemos fluir en los dones del Espíritu. Es importante, es necesario aprender a fluir en los dones del Espíritu de una manera correcta, de una manera sana, de una manera en orden, para que todos nosotros podamos ser edificados en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, un balance. Necesitamos los dones del Espíritu fluyendo en nosotros. Pero un don en una persona no significa que tenga madurez espiritual. Porque alguien puede profetizar en medio de la congregación, pero después cuando la reunión termina, empezar a hablar de lo mal que habló de lo feo que se comporta el otro, de lo que no le gusta la blusa o el collar de la hermana. Un don espiritual no es muestra de madurez. Si no, miren el rey Saúl. El rey Saúl profetizaba, estaba en medio de la compañía de profetas, pero terminó en el infierno Saúl. Si no, miremos al apóstol Judas. Judas Iscariotes estuvo con el Señor Jesús por 3 años y medio. Judas estuvo de entre los 12 que estaban cerca del Señor Jesús. Judas echó fuera demonios. Judas liberó, hizo milagros, hizo grandes cosas, vio grandes milagros que el Señor Jesús hizo. ¿Y dónde está Judas Iscariote ahora? También en el infierno. Así es que no nos equivoquemos. Es importante, son necesarios los dones espirituales fluyendo en medio de la iglesia de Dios, fluyendo en nuestras vidas. Pero el don no es madurez en una persona. Los frutos del Espíritu en una persona, esos sí son muestras de madurez. Así es que el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma quería verlos para poder ser edificados juntamente con ellos, para impartirles algún don espiritual y que ellos pudieran pues crecer en el Señor. Qué precioso lo que Pablo hace en medio de esta carta a los romanos, escribiéndole a todos los hermanos y pues también a nosotros para que aprendamos. En cuarto lugar, el apóstol Pablo quería obtener un fruto de los hermanos en Roma. De entrada, no es dinero lo que Pablo buscaba de ellos. Pablo buscaba un fruto espiritual. Pablo buscaba los dones del Espíritu. Pablo buscaba algo que pudieran ser mutuamente compartido entre los hermanos. Veamos lo que dice el versículo 13 al 15. Estamos en Romanos 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ya Pablo había querido ir varias veces a Roma, pero Dios no se lo permitía porque Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. Y ya vimos de la manera como el apóstol Pablo llegó. Pablo llegó como un prisionero. Pablo llegó con grilletes, con cadenas en sus manos y en sus pies. Y de hecho estuvo en una casa allí en Roma, pero había un soldado romano cuidándolo. Pero los hermanos lo podían visitar, ellos podían estar con Pablo y de esa manera imponer la mano sobre ellos y poder compartirles algún don del Espíritu. Así es que dice Pablo que muchas veces había querido estar con ellos, pero de alguna manera siempre era estorbado. Dice, para tener también, Pablo dice que quería también tener entre vosotros algún fruto, no dinero. El apóstol Pablo quería tener un fruto como entre los demás gentiles. Fíjese qué importante esto. Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice el apóstol Pablo, yo soy deudor a todos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Fíjese qué preciosas las palabras del apóstol Pablo. Pablo quería estar en medio de los hermanos para obtener un fruto de ellos. Miremos esta imagen. ¿Qué era el tipo de fruto que Pablo quería obtener en medio de ellos? Dice el Salmo 126 y el versículo 5 y 6. El Salmo 126 y versículos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son el fruto, la recompensa de lo que sembró. Así es que el apóstol Pablo básicamente lo que les está diciendo a los hermanos es que los que llevan la preciosa semilla, dice Pablo, ellos obtendrán el fruto de su sacrificio y de sus lágrimas. Ahí hay una escritura, 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 16, ya lo vamos a leer. Debemos nosotros sentir el compromiso que también tenía Pablo de hablar las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Pablo estaba comprometido. Pablo decía, yo soy deudor a todos ustedes de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero compartirla también con ustedes. Hay un aspecto más que yo quiero resaltar en esta imagen. Al mundo se le predica, pero a la iglesia se le enseña. Fíjese qué importante es esto. Al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 16? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio, dice el apóstol Pablo. Pablo quería estar en medio de Roma, en medio de los hermanos, para confirmar a los hermanos por medio de algún don, para recibir fruto de parte de ellos. Pero ¿cuál era ese fruto? Era el fruto de la salvación. Por lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí en los versículos que leímos del 13 al 15. Pablo lo que él quería es obtener fruto de salvación en medio de los gentiles, dice Pablo. Nosotros tenemos al apóstol Pedro y tenemos al apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que Pedro fue apóstol para los judíos. Dios escogió a Pedro para que llevara las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. Escogió a Pedro para hablarle a los judíos, a su mismo pueblo. Pero ahora tenemos también al apóstol Pablo, que Pablo es conocido como, de hecho él mismo se llama, yo soy llamado a ser apóstol para los gentiles. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dice Gálatas capítulo 2 y el versículo 1. Gálatas 2 y el versículo 1 dice el apóstol Pablo.
Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo sabía que su llamado era ser apóstol entre los gentiles. De ellos estaba obteniendo el fruto de salvación. Pablo hablaba el evangelio. Pablo hablaba que Cristo es el Hijo de Dios y que murió y resucitó para salvarnos. Y la recompensa de Pablo es ver a los gentiles siendo salvos y siendo puestos en el reino de Cristo Jesús. Así es que ese era el fruto que el apóstol Pablo quería. Ese era el fruto que el apóstol Pablo deseaba en medio de todos los hermanos que estaban en Roma. Así es que por eso es que nosotros debemos de entender que al mundo que no conoce de Dios, nosotros debemos de predicarles el evangelio. Pero fíjese que aquí hay una paradoja. Porque muchas veces los cristianos tenemos un mal testimonio, nos peleamos con todos, salimos mal de los lugares y no queremos ver a nadie, salimos discutidos. Y después, ¿cómo vamos a predicarle a otros de Cristo si hemos dado ya un mal testimonio? Pero el apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo vivía realmente como un hijo de Dios y él deseaba estar en medio de los hermanos en Roma para darles frutos del Espíritu, comunicarles el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Pero también Pablo quería obtener algo a cambio, un fruto a cambio. ¿Cuál era ese fruto? La salvación. Pablo predicaría entre medio de los gentiles, así dice los versículos que leímos en Romanos capítulo 1 y el versículo 14. Bueno, al final del 13 dice, quiero obtener algún fruto como entre los demás gentiles. Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Por qué Pablo decía que él era deudor? Porque él sentía la carga, el compromiso de hablarles de Cristo a todos. Y ese debe de ser también nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Ahora es mucho más fácil que en el tiempo del apóstol Pablo. Hay redes sociales, uno puede buscar, uno puede indagar y uno aprende para poder después dar a otros lo que Dios por gracia nos ha dado. Pablo se sentía deudor de todo el mundo. Al mundo debemos de predicarle el evangelio, pero a la iglesia debemos enseñarle la palabra de Dios. Quiero que veamos Mateo capítulo 10 y el versículo 8. Mateo 10 y el versículo 8, el Señor Jesús envía a los discípulos y les dice, fíjese, Jesús primero oró, les enseñó a sus discípulos lo que debían de hacer y después dice Mateo 10:8, dice, sanad enfermo. Ahora Jesús, desde el versículo 5, Jesús les da instrucciones a los discípulos de lo que ellos debían de hacer, de lo que ellos debían ir a hacer en medio de las personas. Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Lo mismo debemos hacer nosotros como el apóstol Pablo, como el Señor Jesús enseña. Si nosotros estamos recibiendo la palabra, si nosotros estamos siendo enseñados e instruidos por Dios, tenemos que dar a otros lo que por gracia hemos recibido. Pero por favor quitémonos esa mentalidad de que, no, yo voy a cobrar por hablar la palabra de Dios. Yo voy a cobrar por ir y ministrar a otros. El Señor Jesús no era así. Él iba y hablaba, Él iba y sanaba, Él resucitaba muertos, Él tocaba a los leprosos, pero no andaba pidiéndole nada a cambio a las personas. Nosotros debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Pablo quería obtener un fruto de en medio de los gentiles, porque él era el apóstol de los gentiles y eso era lo que deseaba. Pero el fruto que Pablo pedía o quería obtener no era económico, no era ventaja para él o beneficio para él.
era ver la salvación, la conversión de los gentiles al cristianismo, a Cristo Jesús. Así es que cuando el Señor Jesús llamó a los 12, los bendijo, les enseñó, les dio instrucciones y luego los envió que fueran e hicieran lo mismo que también Él estaba haciendo. ¿Qué tal estamos nosotros para predicar? ¿Qué tal estamos nosotros para enseñar a otros? Si muchas veces alguien en el mundo le hace una pregunta a una persona cristiana y le dice, mire, ¿y qué es eso de la resurrección? Y uno se queda rascándose la cabeza. Buena pregunta, mire, la vamos a preguntar al pastor porque fíjese que yo no sé. No, al mundo se le predica, pero a la iglesia se le enseña. Si nosotros no nos preocupamos en aprender la palabra de Dios, o si no nos enseñan la palabra de Dios en nuestras iglesias, estamos teniendo una grave deficiencia en nuestro crecimiento cristiano. Que Dios nos ayude. Así como el apóstol Pablo esperaba obtener un fruto de los hermanos en Roma, que también nosotros demos fruto, pero que ese fruto sea fruto de salvación en otros, en nuestra familia, en nuestras amistades, en otras personas que también necesitan escuchar el mensaje de salvación. En último lugar, en quinto lugar, lo que Pablo quería obtener en medio de los hermanos en Roma es mostrarles a ellos el poder del Evangelio. Eso lo dicen los versículos 16 al 17. Leamos Romanos 16:1. Romanos 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Veamos esta última imagen. Aquí tenemos lo que el apóstol Pablo en último lugar quería alcanzar en medio de los hermanos en Roma. Pablo quería mostrar el poder del Evangelio. Eso es lo que Pablo quería. Ahora, ¿por qué el mensaje de salvación fue predicado a los judíos primeramente? ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes conoce el por qué? Por más de 2000 años, Israel fue un pueblo especial para Dios. Desde que Abraham fue escogido y se le prometió bendición a toda su descendencia, Dios había puesto su mirada, había puesto sus ojos en Israel. En Génesis capítulo 12 del 1 al 3, ahí vemos cómo Abraham es escogido por Dios y Dios le da las buenas nuevas de salvación a él. Dios no escogió a Israel porque lo merecieran. Así lo dice la Escritura. Solamente anoten Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. También Deuteronomio 9 del 4 al 6. Ahí nos dicen esos versículos que Dios no escogió a Israel porque lo merecieran. Dios los escogió a ellos porque quiso mostrar su poder y su misericordia a través de ellos. Dios los escogió a Israel, a los judíos, no porque Dios tenga favoritos, sino porque el mundo conociera el plan de salvación por medio de los judíos. Pero todos nosotros sabemos que el pueblo judío rechazó el mensaje de salvación porque rechazó al mensajero que era Jesucristo mismo. No lo reconocieron, no lo aceptaron como hijo de Dios, no lo aceptaron como Mesías. Ellos lo rechazaron directamente. Ahora el privilegio se nos ha dado a nosotros, que nosotros podemos ver cómo el Evangelio es poder de Dios para salvación a otros. Miren lo que dice esta escritura que es muy conocida, Juan 1:11. Ahí está, lo vamos a leer. Juan 1:11 al 13 dice, a lo suyo vino. Jesús vino a hacer lo que el Padre le había encomendado hacer. A lo suyo vino,
pero los suyos dice que no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de parte de Dios. De esta manera, el apóstol Pablo a los hermanos en Roma les estaba mostrando diferentes aspectos. Él estaba elogiando la fe de ellos. En segundo lugar, dijimos que el apóstol Pablo quería estar con ellos. Bueno, oró. Les dijo, yo he orado por ustedes todos los días, pero yo he orado a Dios para que me permita poder ir a Roma. Y definitivamente Dios se lo permitió. No en la manera que Pablo hubiera deseado, pero Dios se lo permitió. En tercer lugar, Pablo quería ir y comunicarles, ministrarles algún don espiritual a ellos. En cuarto lugar, el apóstol Pablo quería estar en medio de ellos porque quería obtener un fruto de salvación en medio de los gentiles. Y por último lugar, el apóstol Pablo quería estar en medio de ellos para mostrarles el poder que tiene el evangelio para salvación. Qué precioso todo lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo 1 apenas de la carta a los romanos. El tiempo se nos ha terminado, el tiempo se nos ha ido, ya tenemos 50 minutos de estar juntos enseñando y hablando de la palabra de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito sea, Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos dices de abrir tu palabra una vez más, de poder aprender, de poder ser enseñados por ti. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo selle estas palabras en nuestros corazones, que podamos nosotros anhelar tener esa fe que mueve montañas, esa fe que nos haga vivir delante de ti como justos, Señor, que nosotros podamos experimentar el poder del Evangelio en nuestros hogares, en nuestras vidas y en todo lugar donde nosotros caminemos. Bendice a mis hermanos en esta hora, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la transmisión de este día. Gracias por estar conectados con nosotros y como siempre le suplicamos, si es de bendición este estudio, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, compártalo con otros para que también puedan ser edificados con la palabra de Dios. Y si puede suscribirse al canal de YouTube, también se lo agradeceremos. Ahí van a quedar pues las maneras como puede ir al canal de YouTube o puede pues en el Facebook también darle compartir con otros. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.